A esta hora establecemos contacto en vivo en Cartagena, Colombia, con Fernando Nicolás Araujo, el senador electo por el partido de oposición Centro Democrático. Senador Araujo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en el continente. Jason, el placer es mío y agradecerle a NTN 24 por este espacio para contar nuestra visión de los aconteceres nacionales. El anuncio de las FARC y el ELN de dejar de cometer atentados terroristas por 8 días, ¿es una buena noticia? ¿Tienen que aplaudirla los colombianos? Nosotros hemos visto en otras oportunidades ceses unilaterales de la FARC. Por ejemplo, en el mes de diciembre del año pasado hubo ya un cese unilateral de la FARC, durante el cual hubo varias violaciones a ese llamado cese unilateral. Es decir, algunas frentes, algunas cuadrillas de la FARC siguieron cometiendo delitos atroces y crímenes. Por ejemplo, se cometió el derribamiento de un helicóptero donde fallecieron algunos militares en el municipio de Anorí, departamento de Antioquia. Adicionalmente a eso, al día siguiente, no esperaron más de un día de el llamado cese unilateral anterior, las FARC arremetieron contra una población en el Valle del Cauca, la población de Pradera, dejando un saldo criminal de derramamiento de sangre terrible, utilizando a un pobre ciudadano que se dedicaba a realizar mandados a esa población como vehículo para realizar este atentado. Senador, como dice, eso es cierto, son muchas veces, por no decir todas, en las que las FARC anuncian algo y por lo general incumplen mucho de lo que dicen, pero efectivamente de pronto son muchos los guerrilleros que hay en la selva. Uno entendería que hay algunos que no obedecen esas órdenes, pero cuando se proclama un alto al fuego, por lo menos unilateral, como lo están haciendo en este momento, ¿sí se reduce el número de ataques o el número de muertos o el número de atentados? Lo que ha dicho Oscar Iván Zuluaga y lo que mantiene en su discurso ha sido que él estaría dispuesto a dialogar con la FARC siempre y cuando hagan un cese unilateral permanente de toda la actividad criminal que demuestre de verdad una voluntad de paz. En este caso no demuestra una voluntad de paz, sino un festejo a la víspera de unas elecciones presidenciales el próximo 25 de mayo, y lo que están tratando de hacer la FARC en este caso es darle un empujón al presidente candidato para que ellos puedan seguir con esta fiesta que tienen desde Cuba. Senador, y adicionalmente, sí, continúe. Adicionalmente a esto, debo resaltar en este importante medio lo que sucedió hace 2 o 3 días en el municipio de Tumaco, en la cual las FARC utilizaron a 2 niños. Tal vez no hay un crimen más deplorable que ese, que es la utilización de los niños en la guerra, en la utilización de los niños para que cometan crímenes. Además de todo, fueron los niños los que fallecieron en este intento de actividad criminal de la FARC. Sí. Toda esta artimaña no son sino para tapar ese crimen, que lo que debería hacer es un rechazo contundente del presidente de la República, de todos los gremios de la nación, de todos los medios de comunicación, y exigirle a la FARC un cese permanente, no de 8 días durante la época electoral, sino un cese permanente de actividad criminal para el sometimiento de este grupo ilegal a la justicia colombiana. Se acaba de conocer, senador, también están ya registrando los medios colombianos un acuerdo en el tercer punto de la mesa de negociaciones que se estaba evaluando en La Habana, y es el punto del narcotráfico, del tráfico de drogas, narcotráfico y cultivos ilícitos. ¿Usted preveía también que a unos días de las elecciones se pudiera conocer esta noticia? Ese es el estilo de ellos, tratar de dejar las cosas para que en el momento generar un fervor irreal, un fervor ciudadano irreal alrededor de un acuerdo que ni siquiera conocemos. Los acuerdos anteriores que se han firmado, los colombianos ni siquiera sabemos qué es lo que se está negociando. Los documentos que la opinión pública ha podido conocer son documentos que realmente no transmiten unos acuerdos reales,
sino unos cantos a la bandera, más demagogia. Y en la realidad el ciudadano, el colombiano de a pie, no siente que el proceso que se lleva a cabo en Cuba no es un proceso que de verdad le genere paz. El colombiano de a pie sabe que la paz en Colombia se consigue a través de un apego a la institucionalidad, a través de la recuperación de la seguridad democrática, que fue lo que los colombianos le pedimos en las elecciones pasadas al presidente Santos y que inexplicablemente el presidente Santos decidió abandonar. Senador, muchos se cuestionan que la oposición critica tanto el proceso de paz precisamente cuando el expresidente Uribe estaba en el poder y buscó los acercamientos, ¿no? Pero no era eso lo que le quería preguntar. Quería volver a este cese de bilateral, no bilateral, sino unilateral del fuego por parte de las FARC. Ya los liberales en Colombia están criticando que cómo así que el expresidente Uribe lanzaba un comunicado anunciando que hoy se iba a hablar sobre este cese unilateral. Estamos hablando de que supuestamente había un hacker infiltrado en la campaña de Zuluaga. Infiltrado, pongámoslo entre comillas, hay gente que duda de que no estaba infiltrado y que lo sabía todo el mundo allá, y que estaba chuzando precisamente a los que están sentados en La Habana, porque el expresidente tenía esta información y sabía de este cese unilateral. Uno puede, sin necesidad de conocer información interna del proceso, saber cuál es el actuar de el gobierno de Santos y el gobierno de Santos que ha venido negociando en Cuba. Ellos no hacen sino un maquillaje permanente de la realidad nacional, que no es la realidad que percibe el colombiano, el ciudadano. Senador, la realidad que percibe el colombiano es distinta. Pero perdón que le interrumpa, lo que me está diciendo es que el senador Uribe, ya expresidente, conoce tanto al presidente Juan Manuel Santos que adivinó que según las jugadas del presidente Santos este movimiento se iba a ejecutar. Yo no he hablado con el presidente Uribe sobre esto, así que no te puedo decir. Por eso, pero lo que nos está diciendo es que según usted conoce al expresidente Uribe, él adivinó que como estamos muy cerca de las elecciones, esto podía ocurrir y lo adivinó justo 24 horas antes. A nivel de especulación, Eva, te puedo decir que todo lo preveíamos. Uno lo podía prever, no necesariamente el presidente Uribe. Ya uno se percibía que el presidente candidato estaba buscando, haciendo acercamientos para que le tiraran un salvavidas a esta hora, a estas alturas de la contienda electoral. Pero la realidad, lo importante en todo esto, Eva, es que Óscar Iván Zuluaga se ha mantenido en el debate de las ideas, se ha mantenido en el debate de las propuestas muy importantes, muy bien sustentadas, muy serias, hechas a partir del conocimiento que él ha tenido con el diálogo permanente que conserva con la ciudadanía, con las distintas comunidades, y que de verdad soluciona los problemas de los colombianos. Los problemas de los colombianos no se resuelven con una paz decretada de papel. La paz verdadera se consigue con más inversión en educación, con más inversión en salud, con más inversión en seguridad, como lo ha propuesto el candidato Óscar Iván Zuluaga, quien ha dicho muchas veces cuáles son sus propuestas a través de propagandas en la televisión, y que los colombianos cada vez que la conocen más se casan con esas propuestas. Queremos agradecerle mucho a Fernando Nicolás Araujo, senador electo por el Partido Centro Democrático, por habernos atendido en NTN 24. Muy amable. A Jason, a Eva, todo el afecto. Estaremos prestos todas las veces que sea necesario para plantear nuestras posiciones y plantear nuestra visión del país, y hacerlo con toda la altura bajo el debate de las ideas y el debate de las propuestas. Muy amable, muchas gracias.